Siempre se ha dicho que no hay elemento más fuerte que cuando a una idea le llega su tiempo. Por eso, cuando hay movimientos de cambio revolucionario o lo contrario, cuando hay elementos de conservación o de preservación, siempre tienen un nivel importante de enraizamiento en lo que es la sociedad, que las asume independientemente de cualquier interés y de cualquier factor que quiera detenerles. Por eso me gusta mucho esa frase de George Washington que establece, a propósito de la libertad y la independencia, que la libertad es una planta que cuando echa raíz es de rápido crecimiento. Soy Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. La Z101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, cada vez más cerca, con Khalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en el suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para juntos, mediante este ejercicio asertivo de comunicación, lograr la articulación de este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, @Z101 Digital, Instagram, @Z_Digital y por supuesto nuestras redes sociales particulares, @Khalil Michel P, con K al inicio y P al final, y @Khalil Michel en corto. También los contenidos de este su espacio pueden obtenerlos en YouTube Z Digital en el playlist de Cada vez más cerca. Nuestro contenido del día, lluvioso día. Veterana del Army y representante legislativa dominicana en Florida, Daisy Báez, habla del impacto de la independencia estadounidense para la comunidad dominicana en el exterior, propiamente en Estados Unidos. Embajadora Sonia Guzmán, hija del fenecido presidente don Antonio Guzmán, habla de las causas del suicidio de su padre. Y finalmente, el senador y vocero de los senadores del PRM, Franklin Romero, dice que si Luis va, él va. Y si Luis no va, lo pensará. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, hoy 4 de julio se celebra la independencia de Estados Unidos. Y esto tiene un impacto no solamente en esta nación norteamericana, la cual está compuesta por todo un conjunto de inmigrantes que llegaron a este territorio como 13 colonias del Imperio Británico, sino que tuvo un impacto en todo el mundo porque definió no solamente una conducta libertaria de este pueblo, sino que también estableció las bases para un régimen presidencialista, porque fue el primero de este tipo constitucionalizado que dio origen a un patrón por el que se ha regido gran parte del mundo como sistema de organización estatal. Hay que recordar que la conflagración que se daba entre los británicos y los franceses tuvo efecto y tuvo un impacto sobre todo en estas 13 colonias que a partir de 1775 y terminando en el 83 iniciaron un proceso de libertad. ¿Cuáles fueron las causas de esta independencia norteamericana? Muy simple, como siempre. Las causas son generalmente de condición de vida y de condición económica. Las fuertes presiones que ejercía el Imperio Británico sobre estas 13 colonias en el marco de los impuestos, de la opresión, de la exclusión, pues hicieron que estos colonos se rebelaran. De hecho, el evento famoso de tirar el té en Boston al río fue justamente por la alta carga impositiva que tenía el timbre y el té en este contexto. También había un nivel de exclusión igualito, idéntico a como pasaba con los españoles y los que eran criollos, que no eran considerados, es decir, los que nacían en la península ibérica eran españoles, los que nacían en la isla española eran vistos como algo de segunda categoría. Lo mismo, esto en las 13 colonias no tenían nivel de representación en el parlamento pues británico, y esto de alguna manera hacía ver como que eran ciudadanos de segunda categoría. También lo que fue el influjo ideológico, y por eso hablaba de eso al inicio, de
pensadores como John Locke y demás, que hablaba de las libertades y de todo el proceso de la ilustración como pensamiento que dio origen con lo que fue la independencia norteamericana primero, pero que tuvo una influencia capital en lo que fue la Revolución Francesa de 1789. Liberté, fraternité y égalité. Lo propio acá en Estados Unidos, esto llevó y dio al traste con lo que fue el dominio británico sobre esto. Ya el resto es historia, teniendo a bien lo que es este régimen constitucional con el primer presidente como tal, que fue George Washington. Por esto es importante tributar este gesto, esta impronta que marcó un hito en todo lo que es la parte americana con una forma de gobierno. Pero también hay algunos aspectos que quiero compartir con ustedes el día de hoy que se conmemoran, porque después de la independencia norteamericana, en 1844, Matías Ramón Mella declaró a Juan Pablo Duarte, un día como hoy, presidente de la República en el Cibao, lo proclamó. Y Juan Pablo Duarte, con la nobleza que le caracterizaba, rechazó esta proclama. ¿Ustedes saben por qué? Porque no había sido fruto de unas elecciones. ¿No se le parece eso un cuento del más grande líder de masas de República Dominicana, que en ocasión de un fraude alegado, pues en el año 94, en vez de asumir los 2 años que se le ofrecía, estableció que si no era con unas nuevas elecciones, no? ¿No se le parece? ¿Y cuál fue el destino de los dos? La ingratitud y el no acceso al poder. ¿Qué habría sido de República Dominicana si ese que la ideó, ese que la parió, ese que dio todo por ella, como Juan Pablo Duarte, habría sido quien presidiera y no Pedro Santana? Estoy seguro que aparte del hermoso país que tenemos, habríamos sido mucho más grandes y hermosos como nación con una presidencia de Juan Pablo Duarte. Pero también en 1861, y esto es importante entenderlo para que nuestras generaciones actuales entiendan lo que ha costado este país llamado República Dominicana, este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Porque en 1861, en el Granero del Sur, San Juan de la Maguana, con su sangre más la de 21 expedicionarios o patriotas, fue fusilado Francisco de Rosario Sánchez. Sí, y fue fusilado Francisco del Rosario Sánchez porque toda vez que Pedro Santana cometió la atrocidad de extinguir la patria dominicana, la nación, el Estado dominicano al anexionarlo a España, pues inmediatamente se alzó en armas y, como paradoja y burla del destino, hubo de entrar por Haití. De allí aquella frase famosa que decía: vengo a luchar por la libertad de mi país. Si entro por Haití es porque no tengo por otra parte, por otro lugar, por donde entrar. Y si alguien osara mancillar mi nombre por eso, decidle que vengo envuelto en la bandera nacional. Este hombre fue traicionado y al llegar allí fue capturado. Y ayer, o sea, 3 de julio, fue condenado a muerte y hoy, 4 de julio, fue ejecutada dicha orden. Pidió que toda la culpa se le echaran a él y esos 21 patriotas fueran exonerados de la condena a muerte. No fue así, lo fusilaron a todos. Pero sobre todo lo importante de esto es cómo Francisco del Rosario Sánchez luchó por la independencia y también fue la primera sangre que abonó lo que inició con la anexión que después se constituyó en la restauración. Y finalmente, en 1982, un día como hoy, se suicidó el presidente don Antonio Guzmán Fernández. Don Antonio Guzmán, que es una figura todavía no bien comprendida por las generaciones que le han sucedido a su mandato presidencial, es un hombre digno de tributar y de admirar, porque don Antonio Guzmán fue un luchador desde antes de la caída de Trujillo por las libertades públicas en República Dominicana. Y que cuando vino el proceso electoral democrático de 1963 con el profesor Juan Bosch, asumió por sus calidades y demócrata como tal que se comportó la Secretaría de Agricultura. En la conflagración bélica se le planteó que fuera un presidente sustituto y no aceptó. Después fue de los grandes mediadores
para que el acuerdo que dio como presidente provisional a Héctor García Godoy y pusiera fin a la guerra de abril del 65 y llamara a nuevas elecciones. Él, don Antonio Guzmán, fue un protagonista fundamental de esto. Después, en el año 74, fue llevado por el Acuerdo de Santiago a la presidencia de la República como candidato, pero a partir de lo que se sabía que Balaguer venía con sus mañas características, esto se retiró. Pero en el año de 1978 obtuvo la victoria electoral como presidente de la República por el Partido Revolucionario Dominicano. Y la presidencia de don Antonio, entre otras cosas, estableció la libertad de los presos políticos. Parece sencillo decirlo ahora, pero en aquel momento, por tus criterios, por tus ideologías, por tu accionar político, te metían preso y varios años preso. Entonces, libertad para los presos políticos. También apertura y sobre todo indulto para los exiliados políticos. Aquí, cuando alguien no comulgaba con el régimen balaguerista, pseudo trujillista, sencillamente lo sacaban del país. Eso era como la canción aquella de ¿qué te parece Cholito? De Johnny Ventura. ¿Qué te parece Cholito? Que me quieren deportar. Como si la ausencia fuera remedio para olvidar. Óyeme, y te sacaban del país. Y dio libertad absoluta, creando las bases, don Antonio Guzmán, para el fortalecimiento democrático de República Dominicana. Esa democracia que cosechamos hoy fue una siembra fecunda que hizo Antonio Guzmán en 1978. Por eso recordamos este día en donde lamentablemente, fruto de depresión o de qué situación difícil por la que atravesaba, decidió quitarse la vida, pero no obstante fue un gran y democrático presidente. De inmediato iniciamos nuestro contenido del día toda vez que cumplamos con la pausa que manda el señor Francis. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z cada vez más cerca. En esta oportunidad contamos con una alta y digna representación de la mujer dominicana, miembro de la comunidad de nuestros dominicanos en el exterior, quien ha sido representante congresual en el estado de la Florida, pero también que es veterana del Army norteamericano, pero sobre todo es una dominicana que celebra su cultura y sus raíces allá en la capital del sol y en todo el mundo. Con nosotros, Daisy Báez. Daisy, bienvenida a tu espacio. Buenos días, gracias por la invitación. Es siempre un honor y un privilegio estar con ustedes teniendo estas conversaciones que son súper importantes para nuestra comunidad. Gracias por la invitación. Daisy, por el principio, ¿qué tiempo tienes en Estados Unidos? No puedo decir claramente porque después van a saber. Pero yo vivo en los Estados Unidos permanentemente desde el año 1977. Realmente he pasado más de mi vida aquí que en la República Dominicana, aunque tú sabes que ese sazón de nuestro país no se va nunca. Me crié en el ensanche Osama, soy osamera de ¿cómo te digo? Ya de corazón. Pero nada, emigré para este país y aquí he tenido una cantidad increíble de oportunidades, como tú dijiste. Serví en el ejército de los Estados Unidos, así que soy guardia, o fui guardia. Eres guardia. Y te quería preguntar brevemente, ¿de dónde te sale esa vocación de guardia? ¿La traías desde acá o te ocurrió allá? Yo creo que sí, yo creo que mi papá fue relacionado con la milicia y creo que traía eso en la sangre. Siempre me ha gustado la disciplina, no sé, la cultura militar. Y lo hizo muy bien, creo que sí. Serví en el ejército, recibí una cantidad increíble de reconocimientos, medallas, de condecoraciones. Y eso creo que sembró parte de la base, ¿no? del futuro de mi vida. En ese contexto queríamos conversar contigo, Daisy Báez, en atención a que hoy se celebra el 4 de julio, Día de la Independencia Norteamericana, y como tenemos más de 2 millones de dominicanos fuera y sobre todo una gran parte en Estados Unidos, queríamos preguntarte qué significa para ti como dominicana la lectura de esta importante fecha en Norteamérica. Mucho, mucho. Primeramente, celebramos lo que es una de las principales democracias del mundo hoy en día, aquí en los Estados Unidos, el 4 de julio. De hecho, estoy aquí en la capital de la nación, visitando en Washington. Es increíblemente, una experiencia increíble estar aquí para esta fecha. Pero nosotros los inmigrantes tenemos una
digamos, sentimientos encontrados hasta cierto punto, porque celebramos la independencia de esta nación, pero tenemos parte de nuestra vida fue de nuestro país, la República Dominicana. Pero yo digo que esto es una bendición, porque es como tener dos tías preferidas o dos, tu mamá y tu abuela. Tú los quieres hasta el fondo, pues son amores diferentes, ¿no? Pero los quiere tanto a los dos. Y creo que nosotros, la diáspora dominicana que vivimos en los Estados Unidos, que somos millones, creo que somos parte de las diásporas que contribuyen a esta nación, a la economía, a la cultura, al sentido de comunidad de todos aquí. Y hay mucho que celebrar. Tenemos que celebrar las oportunidades que tenemos aquí, tenemos que celebrar cómo hemos podido avanzar. Yo, una muchacha relativamente pobre, de un país pobre, que tú sabes, he podido hacer una cantidad inmensa de cosas prácticamente he hecho todo lo que he querido hacer. Y Hay algo que me llama la atención, Daisy, y es el hecho de que ya los dominicanos, o sea, los hijos de dominicanos allá son más que los que emigran nacidos acá. ¿Cómo tú sientes que estos que son nominados realmente norteamericanos, pero se hacen llamar dominicanos, se apropian de esta celebración de la independencia? ¿Tú sientes que la asumen más que la dominicana? ¿Cómo es esto? Yo creo que sí y no. Aquí están particular y tan fuerte en la celebración el día de hoy, este fin de semana, los días antes y después del 4 de julio, es una celebración nacional y todos participamos y lo hacen por igual. Nosotros, los que somos primera generación o llegamos aquí como inmigrantes, lo hacen nuestros hijos también. Creo que el dominicano hace un buen trabajo hasta cierto punto de instigarle esa dominicanidad a sus hijos. Los llevamos a la República, les enseñamos nuestra cultura, aprenden a comer nuestro mangú, todas esas cosas. Y eso es importante que nosotros como inmigrantes entendamos que tenemos esa responsabilidad. Y le doy crédito al gobierno de la República Dominicana porque hoy en día tenemos la nacionalidad doble. O sea, podemos no dejamos de ser dominicanos. Y de hecho yo le acabo de sacar papeles a mi hija porque quiero que ella también sea dominicana. Quiero que ella entienda, que tenga ese sentido de que yo soy parte de esta cultura, de esta comunidad. Y incito y le pido a todos los que están viendo este programa, que viven aquí, que hagan lo mismo. Se aseguren de que sus hijos se sientan dominicanos también, que celebrando aquí hoy no nos quita nada. Al contrario, añade a ambos aquí y allá. Daisy, 1.000.000 de gracias por habernos dado ese consejo, esa exhortación de dominicanidad en ocasión de la celebración de la independencia de Estados Unidos. Hemos conversado con la veterana del Army y también representante congresual, pero sobre todo dominicana, Daisy Báez, directamente desde la Florida. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. En ocasión de lo que tratábamos anteriormente en cuanto a ese acontecimiento que todavía duele a toda la sociedad dominicana, de la partida de tiempo del presidente democrático de los dominicanos, don Antonio Guzmán, tenemos en la línea telefónica directamente desde Washington, D.C. a la embajadora Sonia Guzmán, hija de don Antonio Guzmán. Doña Sonia, bienvenida a su espacio. Muchas gracias por saludarlo, mi gran amigo, el arquitecto Khalil Michel, en su espacio, muy escuchado. Ya comentaba con usted que de vez en cuando suelo escucharlo cuando estoy caminando después de hacer salir de mi oficina. Así que un honor para mí estar con usted presente, aunque en una fecha muy triste y dolorosa. Así es, doña Sonia, privilegio que nos hace de regalarnos su audiencia cuando el momento lo permite, y gracias por sacar tiempo de su tiempo para compartir con nosotros y toda República Dominicana, la de aquí y la de allá, en ocasión de esta fecha de alta sensibilidad para usted. Y me atrevo a preguntarle de inmediato, doña Sonia, han pasado ya varias décadas de este acontecimiento que sacudió y todavía está latente como el primer día en la sociedad dominicana de la partida de don Antonio Guzmán. ¿Qué significa para usted como su hija y para ustedes como familia este acontecimiento que marcó a la República Dominicana? Bueno, para nosotros como familia, usted podrá imaginarse que se nos fue un ser
muy, muy querido el tronco de la familia. Y fue un acontecimiento familiar, primero que todo, sumamente doloroso, desgarrador, diría yo, porque no lo esperábamos, al igual que el país, en unas circunstancias muy difíciles, y realmente la vida de la familia no volvió a ser igual. Después también reconocemos que se fue una persona que quería profundamente a su país, profundamente, quería a su pueblo y quería lo mejor para ese pueblo. Creo que los años que han pasado han demostrado que lo que Antonio Guzmán hizo para el país como presidente están en los anales de la historia ya. Instituyó, reforzó, sentó las bases definitivas para la democracia de nuestro país, instituyó los derechos plenos de los ciudadanos, soltó los presos políticos, trajo los exiliados que Balaguer había mandado fuera del país durante sus 12 años. También hay cosas, por ejemplo, como Infotep, como el CONANI, que instituyó mi madre como primera dama. Son instituciones que todavía están. Y en un país como el nuestro es difícil que instituciones creadas por un gobierno permanezcan a lo largo de la historia. Y yo creo que ese es un ejemplo que es histórico y que honra la memoria de mi padre y de mi madre. Doña Sonia, nos gustaría mucho, porque aunque usted era muy joven en ese momento, pues que pudiera usted compartir con nosotros algunos rasgos de la personalidad de don Antonio Guzmán, pero antes de este suceso, pues tal vez las nuevas generaciones no saben que don Antonio Guzmán fue un luchador por la democracia dominicana desde antes de la caída de Trujillo, y que ocupó el Ministerio de Agricultura o la Secretaría en ese momento con el profesor Juan Bosch, que fue llevado como candidato por el Acuerdo de Santiago y que posteriormente fue entonces el candidato del PRD. ¿Pudiera usted compartir con nosotros cómo era don Antonio Guzmán Fernández? Sí, bueno, como persona era un hombre entrañablemente dulce, era un hombre cariñoso, muy de su familia. Para decirle, reforzar lo que digo, él tenía fincas en la línea noroeste, en Cotuí, en la mata de Cotuí, en Río San Juan, y sin embargo, él iba a sus fincas y todos los días regresaba a dormir a su casa. Wow. Con suficiente tiempo de ver a sus hijos, hasta cenar con ellos y darle ese calor humano de un buen papá. Yo creo que eso dice mucho, sobre todo en esos años 50, 60, donde no habían buenas carreteras, donde los carros no tenían aire acondicionado. Hacer un viaje, por ejemplo, a Guayubín en la línea noroeste, o Cotuí en la provincia Sánchez Ramírez, o Río San Juan en la costa noroeste, noreste del país. Significa una hazaña, es decir, se iba tempranito y regresaba a ver a sus hijos. Por otra parte, era un demócrata medularmente convencido. Recuerdo, por ejemplo, de esto hago una anécdota también. Por favor. Cuando fue presidente hubo una gran huelga de médicos, y alguien de la directiva de la asociación médica que tenía mucha fuerza le dijo: don Antonio, yo puedo abogar por que esa huelga se termine, y si no la terminan puedo hasta destruir la asociación médica. Y mi papá le dijo: fulano, ¿cómo tú me puedes decir eso si son de las pocas instituciones que este país tiene en su democracia? Debemos fortalecerla y apoyarla. Esas son expresiones de un convencido de que el juego democrático en los países es la mejor forma de gobernar. Yo creo que él
fue un nacionalista. Él nacionalizó la mina de oro, la Rosario Dominicana, que es hoy Barrigol, y la compró por 70 millones de dólares. Y yo, en los años 80, sé que había el gobierno dominicano tenido ya retornos de unos 500 y pico de millones de dólares. Wow. Es decir, que a la fecha es una institución que realmente, que fue un buen negocio, ¿no? Claro. Así que yo creo que él era un hombre convencido de su nacionalidad, de su nacionalismo, y por eso también rechazó, porque él estuvo del lado de los constitucionalistas en la revolución de 1966, Así 5 es. de abril, en 1965, y le ofrecieron la presidencia transitoria, que él rechazó. Y le rechazó porque 59 supuestos comunistas que tenían detectados sobre todo los Estados Unidos, le indicaron que o lo sacaba del país esas 59 personas, o lo establecía en Samaná, como en una especie de un gueto o algo así. Sí. Y mi papá prefirió decir que no a esa presidencia transitoria. Estamos conversando con Sonia Guzmán, hija del fenecido presidente don Antonio Guzmán. Doña Sonia, generalmente cuando se dan este tipo de situaciones lamentables, todo el mundo termina preguntándose por qué pasó, cuál fue la razón, qué lo llevó, y le pregunto con mucho respeto ante el evento, si en algún momento usted o ustedes como familia han llegado a la convicción de identificar qué llevó al presidente Antonio Guzmán a esta dolorosa decisión. Mire, hace 41 años que se viene especulando sobre este tema. 41 años que nos hacemos la misma pregunta. Y yo sería irresponsable, muy irresponsable, si yo dijera una causa. Primero, no hay una evidencia de qué pudo causar eso. Y segundo, los que más pueden opinar sobre esa situación son los médicos. Y los médicos han dicho que sufría de una depresión y que esa depresión la causaba múltiples factores. Eso es para mí la respuesta de qué sucedió, porque creo que en la explicación médica, no especulaciones, algunas de muy mal gusto, algunas dañinas, algunas que involucran a su familia, cosas que las personas gozan con ese morbo. Yo creo que la opinión de los médicos es la mejor respuesta a su pregunta. En otro orden de idea, doña Sonia Guzmán, hija de don Antonio Guzmán, el presidente Guzmán fue un hombre demócrata, como usted lo ha establecido, que tuvo acciones concretas importantes en la construcción de la democracia dominicana, sobre todo post esa era de transición Trujillo llamada los 12 años de Balaguer. ¿Siente usted que República Dominicana ha evolucionado en la dimensión que pudo aspirar, querer o desear don Antonio Guzmán democráticamente? Sí, yo creo que a la fecha hemos avanzado hacia ese sistema democrático con fuerza y con garantía de no volver hacia atrás. Quizás él soñaba en un cambio más rápido, porque hemos tenido que pasar desde aquella época 41 años, pero las cosas quizás a su tiempo se dan mejores. Y yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad. Yo digo, y no solo yo, muchas personas en el país dicen que mi papá estableció las bases sólidas para la democracia del país. Yo me incluyo. Y después de transitar 41 años, hoy tenemos un presidente, el presidente Abinader, que está consolidando dentro de los valores democráticos dos cosas fundamentales, que sin eso no hay democracia, que es la transparencia y anticorrupción,
y la independencia de la justicia. Este país, Estados Unidos de América, es grande porque tiene una justicia independiente y sólida. Por eso yo creo que nosotros estamos viendo a 41 años de la muerte de mi papá una transformación que solidifica esas bases y esa democracia que nos ha costado tanto. Doña Sonia, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en un día tan especial para usted, pero tan doloroso, sobre todo para su familia, por la partida de ese siempre bien querido y recordado presidente don Antonio Guzmán. Llévatelo, Francis.